Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Se cumple un año del asesinato del ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio y aún hay muchas interrogantes sin respuesta. Pues todavía no sabemos quién ordenó el asesinato. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la carta. Está con nosotros Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio. Qué gusto, Verónica. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Gisela. Gracias por el espacio. Verónica, la Fiscalía maneja un expediente ultra reservado en el que pues se investiga a posibles autores intelectuales, pero ni la prensa ni tampoco ustedes, la familia, han podido dar seguimiento a la investigación del caso. ¿Cuál cree usted que es la razón para que un año después del crimen de su esposo, Fernando Villavicencio, la Fiscalía siga manteniendo la reserva de este expediente? Bueno, eso llama bastante la atención, ¿no? Saber por qué Fiscalía ha decidido arbitrariamente, además, poner reservada la denuncia. Hay casos específicos en los que sí se cabe la reserva de la investigación, pero en este caso se trata de la continuación del asesinato, porque se está investigando a los autores materiales que a la fiscal Hidalgo se le olvidó vincular en el caso anterior de los autores materiales que ya fueron sentenciados. Así que sí, veamos cómo avanza esta investigación misteriosa que lleva la Fiscalía, aunque para la prensa y para los familiares no nos da acceso. Sin embargo, la información se le filtra desde la misma Fiscalía a la fiscal general. Es decir, que entonces usted conoce o tiene datos de quiénes habrían sido los que organizaron este atentado. ¿Usted considera que los casos imagino que se refiere a los casos Metástasis y Purga, que han dado más pistas sobre los autores intelectuales, ¿no? Bueno, es público que las personas que estuvieron vinculadas a los casos Metástasis, Plaga y Purga, en su debido momento tuvieron altercados que terminaron en enfrentamientos políticos con Fernando, y además algunos de ellos pidieron a narcotraficantes que les pidan las ubicaciones reales de Fernando a través del ECU 911, que silencien a Fernando de cualquier manera. Todos estos elementos deberían ser investigados y entiendo que la Fiscalía está investigando, pero la reserva, el secretismo genera solamente desconfianza. Ahora, frente a esto, esta reserva, este secretismo, como usted lo ha dicho, la familia, en un momento tan duro que debe ser un año de recordar esos hechos que marcaron, creo, al país y a su política, la familia va a interponer acciones legales, y me refiero a como víctimas, porque ustedes también se han atribuido como víctimas del caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Sí, atribuirnos no, somos víctimas del asesinato. Me refiero de Fernando, legalmente, o sea, eso tiene un papel legal dentro del caso. Vamos a poner una denuncia de delincuencia organizada con todas las personas que pensamos que participaron del complot, porque fue un complot para terminar con la vida de Fernando, y además esperemos que la Fiscalía empiece a investigar nuevamente desde cero el crimen de Fernando. Ahora, aquí en este espacio informativo también estuvo Amanda Villavicencio en entrevista, y ella dijo que la policía y la fiscalía, también el Consejo Nacional Electoral, el ECU 911 y el SNAI debían proteger a Fernando Villavicencio antes, durante y después, pero no lo hicieron. Ni siquiera se hizo una reconstrucción de los hechos, dijo. Para ella, esto evidencia que hubo un complot. ¿Usted entonces también considera que esa supuesta, o no sé cómo llamarla, sin negligencia, se la puede llamar entre comillas, de las autoridades, es la clara prueba para ustedes de que el crimen de Fernando Villavicencio sí tiene un trasfondo político? Por supuesto que el crimen de Fernando es un crimen político, pero hay que hacer una aclaración. Quien debía procurar la protección
y la integridad de Fernando era la Policía Nacional a través, primero, de su cápsula de seguridad y segundo, a través de los diferentes de las diferentes funciones de la policía. Estamos hablando de la DGI, del comandante Fausto Salinas y del actual comandante de la policía, César Zapata, que en ese entonces era jefe de operaciones. El resto, el SNAI, por ejemplo, no tenía por qué darle protección a Fernando si el SNAI está encargado de los presos y tiene que procurar la vida de ellos. Sin embargo, la inteligencia del país tenía información de todas las amenazas que estaba recibiendo Fernando y además, una semana antes de que asesinen a Fernando, muchas personas conocían de que iba a ser asesinado y lo callaron hasta esperar que sea asesinado. Todas estas cosas se van a ir diciendo más adelante porque a pesar de que estamos por cumplir un año desde su asesinato, recién vamos a empezar las verdaderas investigaciones. Recién van a empezar las verdaderas investigaciones. Entiendo que todavía está aquí el FBI que se dedicó a trabajar justamente en esta investigación. ¿Ustedes por ese lado sí tienen la información del curso de la investigación que se hizo con el FBI? El FBI, bueno, solamente ha estado como veedor y dando asesorías en el manejo de cómo se podrían llevar las investigaciones en este caso, porque además no pueden actuar, no tienen jurisdicción para poder actuar acá, pero sí fue al inicio sí fue como un alivio saber que un ojo externo estaba viendo cómo se desarrollan las investigaciones, pero como ya lo hemos dicho varias veces, la investigación que derivó en la sentencia de los 5 sentenciados ahora fue muy pobre, muy superficial, como ya se indicaba. No se realizaron diligencias importantes como la reconstrucción de los hechos, la triangulación del armamento que se utilizó para asesinar a Fernando. Muchas de esas armas salieron de la empresa Santa Bárbara, que es la que provee a los militares y a los policías. Cosas así no se han investigado. Ahora, usted dijo que le parecía sospechoso este secretismo con el proceso, el expediente del asesinato de Fernando Villavicencio. La resolución, por otro lado, la resolución de la Asamblea Nacional también le es sospechosa, es decir, al concluir que Villavicencio fue víctima del asesinato perpetrado por un grupo de antisociales, dando a entender que el hecho fue parte de la delincuencia común, también le hace sospechar. El informe que es el de informe de mayoría, que además sale desde el oficialismo, sí genera bastante sospecha. ¿Cuál es el interés del gobierno de Daniel Noboa en que el crimen de Fernando solamente sea visto como un crimen de delincuencia común y no como lo que realmente es, un crimen político? Y el informe, este informe va a ser debatido el pasado martes, ¿no? Pero la sesión entiendo que se suspendió y por parte del Movimiento Construye se presentó otro documento de minoría insistiendo en que el crimen sí ocurrió por la incomodidad, digamos, que Fernando Villavicencio generaba con sus investigaciones en el ámbito político. ¿Usted está de acuerdo con ese informe? ¿Qué piensa sobre ese informe? ¿Cree que sí va más o menos de la mano o tiene la coherencia con lo que ustedes han podido conocer del caso? En realidad, ambos informes son el informe de minoría es como un saludo a la bandera, recoge ciertas partes de la trayectoria periodística de Fernando y de la persecución que se vivió durante el gobierno de Rafael Correa, pero sin embargo no se ha detallado más profundamente todo lo que sucedió durante la época del correísmo en cuanto a la persecución y que termina en su asesinato, pero es el que más se parece a un informe. Lo que no se dice del informe de mayoría, simplemente es producto de la ola delincuencial que vivía el país. Nosotros, este mismo momento, vivimos una ola muchísimo más grande en términos de delincuencia de la que se vivió un año atrás. Ahora, en esos recursos que van a interponer como familia, como afectados en este caso, y por estos procedimientos que ustedes han llamado como sospechosos frente a las investigaciones del caso de Fernando Villavicencio, ¿usted tiene nombres específicos de personas, me refiero a políticos, me refiero a autoridades, para involucrarlos en el caso? Por supuesto, y los vamos a poner en el papel cuando la denuncia sea entregada
a la Fiscalía para que sea el ente que está encargado de la investigación de todos los nombres que vamos a poner en la denuncia y su participación en el complot. Porque repito, el complot que se organizó para matar a Fernando fue muy detallado y muy preparado. O sea, detrás de todas estas personas que participaron aquí, hay mentes realmente maquiavélicas que pensaron cómo deshacerse de Fernando, terminando con su vida. Me imagino que este ha sido un año muy duro, un año de lucha de la familia, un año también de darse un poco contra el mundo, viendo cómo las autoridades hasta el día de hoy no consiguen por lo menos dar la información certera de qué fue exactamente lo que pasó con la muerte de Fernando Villavicencio. Me imagino que el día de mañana, que se cumple exactamente la fecha de un año de la muerte, la familia también tendrá su momento de reflexionar, de no solo pensar en querer justicia, que es lógico, ¿no? Me refiero a la nostalgia de perder a un ser querido, de una persona por la que siento yo que la familia hasta ahora no ha podido pasar ese luto, porque han pasado luchando este año por encontrar la verdad. Por supuesto, así es. De hecho, mañana hay una ceremonia, una misa para conmemorar el primer año de su asesinato, y luego un acto para recordarle a Fernando su trayectoria y su vida, ¿no? Pero esto va a ser en la capilla de San Agustín, que es en el centro histórico, así que aprovecho los micrófonos para que cualquier persona que quiera asistir acompañe para recordar a Fernando. ¿Va a ser abierto al público entonces? Claro que sí, es abierto al público. Yo le agradezco mucho, Verónica, por habernos acompañado. Gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Verónica Zarauz, viuda de Fernando Villavicencio. Notimundo a la carta.